Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Life Oncología, en el cual vamos a hablar de la relación que existe con la obesidad y el cáncer. Y por eso tenemos de invitados. Mucho gusto, Daniela, de Nutrición Clínica. Mucho gusto, Juan Francisco García Morales, de Cirugía General y Cirugía Bariátrica. Mucho gusto, Arena Núñez, licenciada en Fisioterapia. Y bueno, para iniciar, ¿qué les parece si vamos explicando por qué se considera la obesidad o la malnutrición? Porque tanto para un lado como para el otro aumentan el riesgo de cáncer. Sí, así es. Bueno, primeramente, comenzar sobre cómo se definía la obesidad. O sea, anteriormente la obesidad quizás se reducía al término del índice de masa corporal, ¿no? Que es la relación entre el peso y la talla. Se ha visto que no podemos reducir este término de obesidad simplemente al IMC. Entonces, últimamente las nuevas guías, especialmente de endocrinología, establecen el ABCD de la obesidad, que es una enfermedad basada en la adiposidad. Entonces, desde este término podemos ver las implicaciones que tiene el tejido adiposo, y esto pues es lo que genera los mecanismos que están relacionados entre la obesidad y el cáncer. Sí, creo que justamente ahí es la gran diferencia, ¿no? Y el cambio de paradigma entre considerar al tejido adiposo como simplemente un acúmulo de grasa y de energía, en el entendido bioquímico de que toda aquella carbohidrato que no se utilizó, quemó, se almacena en forma de triglicéridos, y esto lleva a favorecer la formación de adipocitos y de tejido adiposo, a este nuevo paradigma en el cual entendemos a todo este tejido graso como un tejido activo, como un tejido que tiene, ya sea en la grasa visceral que es la grasa que está por dentro del abdomen, así como la grasa somática, o por decirle de alguna manera la grasa que está por debajo de la piel, pues tiene estas actividades endocrinológicas en donde participa en procesos bioquímicos tanto para la fabricación o secreción de algunas sustancias como adiponectinas, leptinas, etcétera, como para la conjugación o procesos con otras hormonas, ¿no? Y ahí es donde cabe pues principalmente la acción de este tejido graso anómala, ¿no? Y hablando de eso, porque recientemente también se ha publicado, ¿no?, en algunos estudios, que pudiéramos hablar de una categoría de obeso sano. ¿Sí se puede decir de cierta manera? Sí, en los últimos términos, justo que desarrolló la Academia Americana de Endocrinología, propone este término de obesidad preclínica, que significa que es una persona con exceso de tejido adiposo, obviamente ya valorado por su circunferencia de cintura, índice cintura-talla, y que no tiene ninguna complicación, ¿sí? Entonces se divide en 3 estadios: esta obesidad preclínica sin complicaciones metabólicas como cardiovasculares, diabetes, hígado graso, ¿sí? Y el segundo estadio es cuando ya se presenta una complicación. Entonces ahí ya hay que hacer una intervención pues ya más significativa, considerando todos los comórbidos, y la tercera fase es cuando ya se tiene una o dos complicaciones crónicas. Y aunque este paciente no tuviera complicaciones crónicas con obesidad y que lo consideremos un obeso sano, ¿se tendría que intervenir en cuanto a reducción de peso, estilo de vida, o se puede dejar así y que siga gordito sano? Siga hasta que se vuelvan un obeso no sano, ¿no? Sí, claro. O sea, hay que considerar que el hablar de obesidad, de sobrepeso, no es meramente físico, ¿sí? Habrá muchas personas que sí les interese la parte estética, pero hay que ver justamente esta obesidad como este tejido adiposo metabólicamente activo. Y pues sí, desde que sabemos que tenemos exceso de tejido graso, especialmente como menciona el doctor, grasa visceral, pues hay que generar intervenciones, especialmente del estilo de vida. Hay un punto que se relaciona mucho con el tema físico también, y es en este obeso sano, que tiene una composición ósea y una composición muscular que está orientada a cargar una cantidad de peso, ¿no? Entonces,
no es lo mismo ver a un obeso sano o preclínico de 1,85 o 1,90 que pesa 110 kilos, a ver a un obeso sano preclínico que pesa los mismos 110 kilos pero mide 1,60. La fuerza física y de gravedad que se hace sobre su columna y sobre sus huesos, pues obviamente cambia, ¿no? No sé qué opinarías tú de eso. Sí, 100%. Y es por eso que primero se tiene que hacer una valoración, no solamente con los nutriólogos, sino también con los fisioterapeutas, porque ahí partimos para idear un plan de tratamiento en cuanto a fisioterapia. Y sí, siempre va a ser personalizado individualmente de cada paciente y siempre viendo como el lado integral, ¿no? Claro. Entonces podemos concluir que tanto la grasa, el tejido graso, como el muscular, que es parte de lo que mencionas, pues van a funcionar como una glándula más, ¿no? Como un órgano glandular más endocrino, ¿no? Y que nos va a proteger, ya sea que tengamos más músculo y que nos proteja un poquito ahí de la inflamación que produce la grasa, ¿no? Y se van allá a contrarregular, ¿no? Y precisamente hablando de esa parte que la grasa produce esta inflamación, ¿qué cáncer se relaciona sobre todo a esta inflamación producida por la grasa? ¿Cuáles serían los más comunes? Bueno, distintos tipos de cáncer, pero en las mujeres principalmente el cáncer de mama, que está muy relacionado por la interacción o la secreción que tiene el tejido adiposo de estrógenos. Entonces, cáncer de mama en mujeres y principalmente cáncer colorectal en hombres. Hombres con obesidad son más predisponentes a presentar cáncer colorectal, entre otros que abarcan el sistema digestivo. Sí, cáncer de estómago, cáncer de esófago, hay algunas relaciones también con estos tipos de cáncer. En realidad, pues todos las alteraciones del equilibrio de la homeostasis que genera la obesidad a partir de la secreción de estas sustancias, incluso otras que son proinflamatorias como interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que se secretan no en grandes cantidades, pero que sí mantienen este proceso de inflamación crónica que no es tan franca, pero que va generando que epigenéticamente hablando se generen otros, valga la redundancia, otros problemas a nivel molecular y esto nos lleve a la aparición de estos cánceres, ¿no? Sí, bueno, pues también comentar que la primera línea de atención, una vez que detectamos un paciente con obesidad, sería justamente el cambio en el estilo de vida, con intervenciones, por ejemplo, desde el área nutricional, ver a la persona que tiene obesidad como una enfermedad crónica, compleja, que no solamente es decir, bueno, tiene obesidad porque come demasiadas calorías, consume demasiadas calorías y no hace actividad física. O sea, no nos podemos reducir a esos términos de baja tu consumo calórico y muévete más, ¿no? O sea, hay que ver al paciente sus hábitos, su cultura, ver más la raíz de dónde viene el problema de obesidad, porque incluso puede ser algo emocional, de salud, sí, que esté generando este problema de obesidad. Entonces hay que hacer una intervención multidisciplinaria, sí, y pues viendo al paciente como que no es solo porque come mucho y no se mueve. Sí, tener en cuenta tanto la parte física, emocional y bueno, verlo como una enfermedad más, ¿no? La obesidad, y que se puede llegar a curar y sobre todo que se pueda mantener a largo plazo el control de esta obesidad con todas esas intervenciones. Hablando de estilos de vida, que es parte de lo que también nos mencionas, que ese cambio del estilo de vida ayuda a mejorar y controlar la sobreadiposidad. Durante el transcurso de las últimas décadas se ha visto que esos cambios al estilo de vida pues, han propiciado cambios también en la incidencia del cáncer, ¿no? Anteriormente la forma en que se preservaban los alimentos pues, era a través de salarlos, ahumarlos, y aumentaba el riesgo de más tipos de cáncer de esófago, sobre todo en la parte superior, ¿no? Ahora el problema que tenemos es que comemos de más y el problema es el reflujo, entonces ahora da cáncer de la parte inferior, ¿no? Por comer de más. Claro. ¿No? Y recientemente pues, la OMS también catalogó la carne, ¿no? Como
un cancerígeno, ¿no? Entonces se nos queda ahí guardada en el intestino, sobre todo si no comemos fibra, y pues también hay transformaciones, ¿no? En el cáncer de colon, ¿no? Que también lo mencionan, todo lo que estuvo digestivo. ¿Qué opciones tendría un paciente que quiere evitar ese factor de riesgo que ya ha intentado, no sé, la dieta de la luna, La luna, eso es bueno. la que quiera, ¿no? Porque luego se oye hablar de muchos tipos de dietas, ¿no? Que la del Mediterráneo, que patrones de alimentación, el ayuno de intermitente, ¿qué es todo eso? ¿Qué tendríamos que hacer, pues, para poder ayudar a las personas, ¿no? Bueno, sí hay ciertas intervenciones que según la evidencia científica nos muestran mayor beneficio para el manejo de la obesidad, como pudiera ser la dieta mediterránea, la dieta DASH. Actualmente está muy estudiada la dieta de la milpa en nosotros como mexicanos. Entonces, ver nuestras raíces y que sea una alimentación pues basada en nuestra cultura, ¿no? Porque muchas veces me pasa que pues damos recomendaciones de pescado, aceite de olivo, Cosas que son complejas de nueces, conseguir, ¿no? exactamente, que muchas veces que a la persona ni siquiera le gusta, no va con su cultura gastronómica, entonces hay que generar esos ajustes y personalizar su abordaje nutricional. Claro, claro. Digo, es bien interesante todo lo que comentan porque hace poquito revisaba un estudio que no es nuevo, es un estudio que tiene más de 10 años, pero que hablaba de los componentes nutricionales de los alimentos. Existimos o nos ha tocado vivir en una época, históricamente hablando, en donde la productividad de las empresas de alimentos y su revenue, su ganancia, por llamarlo de alguna manera, sobrepasa o se pone como un objetivo superior por encima de lo que los alimentos nutren. Y esto es una cuestión de ética, ¿no? Entonces, se hizo en este estudio un análisis comparativo con 1950 del contenido que tenían las fresas, las naranjas, los frijoles y otras hortalizas y frutas de micronutrientes. Todos por debajo del 50%. ¿Por qué esto? Bueno, porque antes en una hectárea, vamos a hablar del maíz, antes en una hectárea de maíz te daba 2 toneladas por año de siembra, con un corte temprano y un corte tardío. Y ahora con maíces transgénicos y con cultivos que no se rotan, con tierras que están constantemente sembradas, esa misma hectárea nos da 9 toneladas de maíz. Entonces, claro, cuando analizas nutricionalmente ese maíz, está, pero muy por debajo de los valores medios nutricionales que debería de tener. Entonces, este es otro de los grandes factores. Esto hablamos de los productos primarios, ya no hablemos de los procesados, sí. Ya no hablemos de todo lo que viene en paquetes, ¿no? Entonces, ¿con qué alimento fue alimentado el puerco con el que me hicieron esta salchicha? Bueno, ya son como 9 variables de intercambio en la que la salchicha pues son microplásticos y por ahí un porcentaje muy pequeño de proteínas cárnicas. De carne. ¿No? Entonces, pues estos son todos estos factores que junto a la obesidad pues recaen en mayor y mayor y mayor incidencia de cáncer, que ya todos sabemos que hoy vivimos más tiempo y que ese es un factor también que hace que veamos nuevos tipos de cánceres. Pues sí, pero sobre ese factor no tenemos manera de mejorarlo. Los otros sí, ¿no? Por eso buscamos nuevas formas de morirnos antes, ¿no? Buen punto. Ya sea de obesidad o de enfermedades relacionadas a la obesidad, que no todas son cáncer, ¿no? No es la principal, es más el riesgo cardiovascular. Claro. Y las metabólicas. Y metabólico, ¿no? Diabetes, sí, presión alta, sin duda. Falla renal, no sé, etcétera, ¿no? Así es. Es importante la prevención, sobre todo. Y entonces, bueno, algo que me llamó la atención que mencionabas, ¿no? La dieta de la milpa. ¿Qué es la dieta de la milpa? Sí, esa nunca la había escuchado. Porque suena muy bonito, ¿no? Sí, la dieta de la milpa es la dieta que tenemos como mexicanos desde nuestros ancestros. Que incluye pues el maíz y todos sus derivados, como conocemos pues la tortilla, por ejemplo. Muchas veces también las personas piensan, bueno, dejando de comer tortilla ya se va a resolver mi problema de obesidad.
obesidad. No es que la tortilla sea mala, sino son las cantidades en las que se consume. Y bueno, también Después parte del kilo, ¿no? Ya hay problemas. De la parte de tortilla los 12 para adelante. componentes de la dieta de la milpa sería el maíz, la calabaza, igual todos sus derivados, semilla de calabaza, el chile, que también tiene sus propiedades antioxidantes, y principalmente todo lo vegetal, también las legumbres. Entonces, yo creo esa que es la base. la milpa no se refiere a la planta, sino se refiere a esta forma coloquial que le De decía la sembrar. gente Prehispánica. a llamarle al pedacito de tierra que tiene atrás sembrado, ¿no? Sí, donde ponían sus correcto. tomates, sus chiles, sus 4 o 5 plantitas de maíz, y entonces era lo que te comas de ahí, eso va a ser mucho más Sí. sano que cualquier otra cosa. Justo, y que nutricionalmente, como lo mencionaba usted, pues No, está claro. más íntegro, y que también no solamente nos podemos reducir a hablar de calorías, o sea, también es la interacción de esos micronutrientes, vitaminas y minerales que generan efectos metabólicos. Sí, que justamente se complementaban, ¿no? En la milpa lo que era el maíz y la calabaza, los nutrientes y el sostén, ¿no? Para que pudieran también fertilizarse y dar un maíz de buena calidad, ¿no? Oye, y si aparte tenías un perrito, un gatito y un puerquito ahí haciendo popó, Ya. pues se fertilizaba y bueno, crecía mejor, ¿no? Más sabroso. Hablando de la otra parte, ya hablamos ahorita de lo que es la obesidad, ya vimos que pues, nos favorece este estado de inflamación crónica, y hablemos del músculo. ¿Qué tenemos que hacer para pues, mantenernos sanos? No, 100%. El ejercicio es fundamental para cualquier tipo de paciente en general. Obviamente, hablando de obesidad y de cáncer, es muy importante fomentar esto en nuestros pacientes porque obviamente se desencadenan distintos factores que pueden afectarnos en cuanto al avance de nuestro paciente. De hecho, la adiposidad excesiva también implica mucho en la cicatrización. Y nosotros, por ser parte de la salud, como fisioterapeutas dermatológicos, oncológicos, también nos dedicamos a intervenir en la cicatrización del tejido, por lo que si nuestro paciente no está bien nutrido, si nuestro paciente no hace el ejercicio adecuado, pues obviamente sí va a afectar mucho a la cicatrización. Y pues sí, el ejercicio base, lo recomendado en algunos estudios ha sido 150 minutos a la semana y 2 veces hacer ejercicio de fuerza, ¿no? Pero siempre hay personas que depende de su situación, depende de su contexto, es importante como esta parte de ir dosificando el ejercicio conforme a sus capacidades, a su contexto sobre todo, y pues sí, ir progresivamente acercándolos a una vida más saludable y que sea como de manera sostenible, ¿no? sostenible. Y sobre todo, ver las estrategias que puedan combatir el fenómeno de la obesidad sarcopénica, que eso es también una interacción que pues de cierta manera a largo plazo va a afectar a aquella persona con cáncer, porque lo que queremos es que se rehabilite lo antes posible, y si tenemos el fenómeno de la obesidad y la sarcopenia, que es la pérdida de la masa y funcionalidad muscular, pues tenemos estos 2 fenómenos que al final de cuentas van a afectar la calidad de vida de la persona. Sí, te disfraza el peso o la falta de músculo, ¿no? Claro. Y aquí hay un factor bien importante que vale la pena y que frecuentemente se los explicamos a los pacientes. Digamos que el cuerpo tiene ciertos sustratos de donde saca energía como reservas, y pensemos que todo el cuerpo es como un sustrato de energía, ¿no? Entonces, al cuerpo le cuesta mucho trabajo sacar energía de la grasa. Y le es mucho más fácil y la energía es de mucha mejor calidad cuando la saca del músculo. Entonces, por eso un paciente que tenemos recién operado de un cáncer de páncreas, de un cáncer de esófago, de un cáncer de estómago, y que lo tenemos en reposo, en ayuno, el cuerpo empieza a activar procesos bioquímicos para sacar azúcar o para sacar energía de tejidos o de sustancias no carbohidratos. Entonces, utiliza las proteínas y utiliza la grasa, pero la grasa no le gusta. Entonces, lo primero que se come es el músculo.
Entonces, de repente tenemos pacientes con 3 o 4 días de ayuno, 5 o 7. Bueno, lamentablemente en medio hospitalario hay veces que llegamos a ver pacientes con 15 días de ayuno, sin ningún aporte nutricional. Pero bueno, esta es otra cosa. En los cuales en estos 4, 5 o 3 días de ayuno que tienen, resulta que el paciente perdió 5 o 6 kilos, pero si le hacemos una composición corporal, perdió 4 kilos de músculo y 1 de grasa. Entonces, ese es el paciente obeso sarcopénico que después cuando decimos, bueno, ya es hora de caminar, se paran y parecen venaditos, Claro. como Bambi, ¿no? Que no pueden ni caminar. Y entonces los procesos de recuperación se vuelven muy prolongados y entonces empiezan todos los factores de riesgo a ponerse encima de otro como cascada y entonces viene la neumonía posoperatoria, la trombosis venosa profunda y son pacientes que se eternizan en el hospital, ¿no? Sí, y justo en estos panoramas, pues una valoración nutricional donde se vea la composición corporal, porque no todo lo determina el peso. Sí, una misma persona con cierto peso puede tener muy bien conservadas sus reservas musculares pero aún así tener exceso de tejido adiposo. Entonces, vale la pena hacer análisis de composición corporal. Tenemos distintos, desde lo básico, la antropometría, donde medimos la circunferencia de cintura, abdomen, cadera, pliegues, hasta unos ya más especializados como sería el DEXA, la bioimpedancia. Entonces, todo este tipo de valoración la hacemos en el área de nutrición clínica y nos permite ver el panorama de la composición corporal de nuestro paciente para realizar intervenciones más específicas, ¿no? Sí, decir si está en condiciones suficientes para tolerar el tratamiento, ¿no? Sí. Que el tratamiento incluye cirugía, radiaciones, quimio, todo lo que se tenga que hacer. Lo que se tenga que hacer. Entonces, hace rato mencionabas, ¿no? El que es más fácil utilizar los carbohidratos, utilizar la glucosa. Entonces, ¿es cierto esto de que el azúcar es el alimento de las células cancerosas? ¿Es realmente así como funciona? Pues yo diría que no del todo, porque como lo acaba de mencionar el doctor, las células tumorales sabemos que buscan sustratos energéticos y no, o sea, sí la glucosa es el principal, pero en carencia de glucosa, pues toma de las reservas musculares. Entonces, hay que valorar y no ser extremistas. O sea, sí hay que evitar el azúcar de alimentos ultraprocesados especialmente, pero no también al punto de llegar donde el paciente no quiere consumir una fruta o una fuente de cereal, que obviamente estos son fuentes de carbohidratos, de glucosa, porque eso al contrario puede condicionar a una desnutrición. Podemos ver a un paciente que físicamente se vea obeso, pero que esté desnutrido. Sí, claro, ¿no? sin duda. Entonces, sí les puedo recomendar que le pongan azúcar a su café, Que no se estrese. tantito azúcar al cereal, no va a aumentar el cáncer, porque los pacientes es lo que te dicen, ¿no? Tengo cáncer de mama, ¿no? Y ya dejé de comer azúcar, ya dejé de comer carbohidratos, ya la carne ya pura carne de pescado, ¿no? Y pues sí bajan de peso y también nos empeora el panorama nutricional, ¿no? Y ahora tienen mercurio, ¿no? Sí. Depósitos de mercurio altísimos por los pescados azules, ¿no? Sí. Las salmónilos y todo esto. Yo creo que al final se generan una serie de malinformaciones y muchas veces es también por culpa del personal de la salud, porque a veces en aras, volvemos a lo mismo, de minimizar el tiempo de plática, nos limitamos a decir, pues bájale al azúcar, next, ¿no? Porque le hace daño porque alimenta las células cancerosas. Hombre, no es cierto, alimenta todas las células. Y sí, las cancerosas consumen mucho más energía que las células normales. Pero no es que no pueda comer azúcar, es que no se puede comer la bolsa de 1,5 kilos de azúcar a la semana, ¿no? Pero bueno, y también eso viene de cierta manera degenerado de lo que vemos en un PET, ¿no? Un PET-CT, donde lo que hacemos es marcar
el metabolismo de las células tumorales con azúcar radiactiva y entonces pues la gente piensa que pues sí, están consumiendo más azúcar, ¿no? Pero también la consumen de más porque no la procesan igual que el resto del cuerpo, no es como el tejido sano, ¿no? La procesan de una manera en la que es menos eficiente, entonces tienen que concentrar más cantidad y por eso nos favorece a nosotros poderlo identificar en un estudio de imagen, ¿no? Que nos permita ver pequeños acúmulos de células, ¿no? Desde un PET-CT, ¿no? Siendo esto más sensible, ¿no? Que una tomografía, que una resonancia, ¿no? Sin duda. Sí, la malinformación que hay a través de pues influencers, personas que empiezan a satanizar el azúcar. Entonces hay que detenernos a dar esa información completa, justo ver qué tipo de carbohidratos, o sea, mantener una alimentación equilibrada para que no condicione a un proceso de desnutrición o malnutrición en la persona. Entonces, como dicen, ¿no? Ni todo es veneno y nada es veneno. O sea, depende de la dosis. La ¿no? diferencia es la dosis. La dosis es la importante. Y hace poquito revisaba también por ahí alguna información de cuántas calorías quema y se me hizo súper interesante, un competidor de ciclismo de ruta que corre el Tour de France. Queman de 10,000 a 14,000 calorías en un promedio de 4 a 6 horas de carrera. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿De dónde sacan esas calorías? Además, los tipos son unos palos. O sea, ¿de dónde vienen? Bueno, pues todo el tiempo van comiendo. Todo el tiempo van comiendo. Y eso me llevó a la reflexión, pues claro, si quemo todas esas calorías, pues me las puedo comer. Lo malo es cuando no corres el Tour de Francia y te las comes igual, ¿no? Claro. Entonces ahí está el problema. El problema está en la dosis, ¿no? Sí. Imagínate tu virote de la central, ¿no? Con jamón, crema. De eso no va a salir, ¿no? Se te va a quedar. Sin duda. Se va a quedar, de alguna manera se va a quedar. Es contabilidad pura y dura. Exacto, es un equilibrio entre lo que se consume y lo que se gasta, pero como decíamos, pues también ver la parte más compleja de la obesidad, promover los estilos de vida saludables, donde se incluya la actividad física. Incluso también he visto que muchos pacientes como que confunden su obesidad con el linfedema, como que no saben bien si tienen algo, ¿no? Entonces, obviamente es importante también fomentar esta parte de la información, de dar a conocer qué es el linfedema y por qué se propaga, ¿no? En fisioterapia lo que hacemos es primero una valoración para saber cómo está su tejido, los rangos de movimiento, la fuerza muscular que tienen sobre todo, y de ahí partir para ver qué tipo de terapia se debe de llevar en el linfedema, en el caso del linfedema y sobre todo en pacientes con cáncer de mama. Nosotros trabajamos a partir del diagnóstico, o sea, a partir de que les diagnostican cáncer es cuando nosotros intervenimos y sobre todo pues les damos como esta parte de ver qué objetivos tienen ellas como pacientes, como su vida diaria y ver qué objetivos tenemos nosotros como para aumentar su funcionalidad, ¿no? Además de esto, pues obviamente fomentar la recuperación del tejido, ayudar al drenaje linfático y pues sí, con muchísimas técnicas que nosotros les podemos proporcionar, ayudamos a esta parte de las pacientes. Yo ahí me entra una duda y que a lo mejor nos puedes ayudar a responderla, porque también es algo que preguntan los pacientes, ¿no? ¿Cuánto ejercicio es el que tendrían que hacer? O sea, a lo mejor poniéndolo un poquito más claro, ¿no? No sé, si yo soporto hacer 10 lagartijas, 20 sentadillas, eso yo lo consideraría que ya soy sano por tolerar esa cantidad de ejercicio, o qué tendríamos, ¿cómo se ve? Bueno, se hace una escala de valoración, obviamente de fatiga sobre todo, para ver qué tanto aguante tienes como en el ejercicio, ¿no? Obviamente el ejercicio siempre va a ir dosificado y siempre va a ir personalizado. No le voy a poner a una persona a hacer 20 sentadillas si no puede, o sea... Si ya tiene prótesis de cadera, ¿no? Exacto, totalmente. Se le va a desarmar. Exacto, entonces es progresivo, siempre va a ser progresivo, viendo que la paciente o el paciente no se fatigue tanto a tal punto de tener como desmayos, ¿no? O sea, síncopes y todo este rollo. Y también el estigma, ¿no? Que hay. A mí me ha tocado mucho personas con obesidad mórbida, por ejemplo, que les das la recomendación de, pues hay que iniciar con algo de movimiento
y no quieren ir a centros recreativos, a Sí, un que no los gimnasio, vean. porque Total. tienen esta parte de pues que la obesidad también puede afectar su autoestima, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo desde mi área les digo, pues puedes acudir con un profesional de rehabilitación que inicie tu proceso de manera gradual, pero si no, pues al menos el ejercicio en casa, ¿no? Que se volvió tan famoso ahora en Exacto. pandemia, Claro. Sí. empezar a activarte conforme tu cuerpo te lo permita, porque claro que el peso genera limitantes. Sí, sí, pero no hay gimnasios en los hospitales, ¿no? Si no, sería más fácil, ¿no? Llegarías Sí, y pues claro. tú Sí. sabes que el que va ahí está enfermo, entonces no te debería dar esa Ese pena. estigma ¿no? social, ¿no? Sí, Psicológico. porque a lo mejor pues uno relaciona el gimnasio con que pues ahí va el que va a estar así Musculoso. ajá, mamado y la mujer que va a tener el cuerpo Fit. más estético y más fit, ¿no? Entonces, pues por eso también pues da pena, lo ven a uno ahí con sus carnes, ¿no? No Pero hace esto- match, ¿no? Esto también parte de que el círculo social en el que entra la paciente o el paciente, ¿no? O sea, que también nosotros si les indicamos ejercicio, que no solamente venga de nosotros para la puerta y ya está, ¿no? Que también, o sea, ellos lleven ejercicio a casa, que los familiares se involucren también en el tratamiento y sobre todo que les den como este apoyo Motivación. a los pacientes. Sí, exacto. Porque eso es fundamental para cualquier tipo de tratamiento, la motivación, como estas ganas de querer salir de su padecimiento, ¿no? Y hace rato mencionabas que eran 150 minutos a Sí. la semana. Lo que está como estipulado. Entonces, si 150. yo, por ejemplo, hago 150 minutos haciendo el quehacer en la casa, en la semana, ¿ya con eso se considera suficiente? No, también es importante recalcar que el ejercicio de fuerza y de resistencia es importante para los pacientes, ¿no? Se ha visto mucha evidencia que es más funcional el ejercicio de fuerza y el ejercicio aeróbico en pacientes con cáncer y con obesidad que nada más hacer 150 minutos, bueno, más bien como nada más hacer Que me ponga aeróbico. a trapear 30 minutos, a Sí, barrer 30 no, minutos, No, a pero lavar sí, la loza 30 sí hay que minutos. sumarle a las actividades de la Sí, vida claro. diaria, porque hay personas Sí. que te dicen, no, pues yo en casa estoy muy activa y subo y bajo, pero hay un proceso de adaptación que el Sí. cuerpo ya no lo siente como un estímulo extra Sí. para generar este equilibrio entre el balance energético, ¿no? Eso específicamente en el tema nutricional cubre fundamental importancia, porque si tiene 2 horas trapeando y luego le diste nada más la cantidad de calorías Exacto, necesarias, pues sí. ya va a llegar a la hora de ejercicio y no lo va a hacer. Pero hay otro factor también fundamental, que es el factor psicosocial. El efecto que tiene el ejercicio en alguien que está barriendo media hora y yo elevo la frecuencia cardíaca exactamente igual cuando barro que cuando me subo a la bici. Pero cuando me subo a la bici estoy concentrado en que estoy haciendo ejercicio. El efecto psicológico Neuromuscular. y neuromuscular, activaciones neuroendocrinas, etcétera, que eso causa en el paciente es bien diferente que estar barriendo. Claro. Entonces también es un factor que creo que hace la diferencia, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, sí. Bueno, yo me imaginaba así barriendo en el gimnasio también, ¿no? También se puede. como- Bueno, ahí si Pero eres... también una pesita. Ajá. Amarrarle bien. 2, 3 Dos discos a la- mancuernas a la al escoba. trapeador. Eso también podría ayudar, ¿no? Sí, sin duda. Hay un que me ha tocado ver algunos cortos, ¿no? De un fisicoculturista o no sé cómo llamarle, pero influencer en esa parte que les hace bromas, ¿no? A los fisicoculturistas y que trae su mop, ¿no? Y que se los da y pesa más de 30 kilos, ¿no? Y Sí, se se les ¿no? cae. Entonces, bueno, eso sería una forma también de hacer ese ejercicio, ¿no? Irle incrementando, irle poniendo más peso, Más peso a la escoba. a nuestra escoba, a la jerga para lavar, ¿no? No sé, y que te la cambies de mano. Probablemente. Claro, todo suma, o sea, Todo suma, simplemente el exacto. proponernos de caminar más, por ejemplo, en lugar de utilizar el auto, Las o sea, escaleras todo eléctricas, eso, aunque los elevadores. se vea y quizá mínimo, realmente suma, Claro. pero como menciona la especialista, pues hay que incluir ejercicios de fuerza por todos los beneficios que ya comentamos de la masa muscular, sobre el tejido adiposo y sobre el cáncer. ¿Sí? Entonces tenemos que crear músculo, ¿no? Esa es la 100%, clave. sí. es la forma de verlo, Y ¿no? ser activos en general, seguir siendo activos para que esto promueva
que haya menos personas con obesidad en general. ¿Y cómo ser activos cuando estamos hablando de que la misma evolución del humano te lleva a ser inactivo? O sea, Claro. tú ya relacionas con estatus al que hasta le habla desde acá el carro en la llave y viene y te recoge, ¿no? Entonces ya ni siquiera tienes que caminar a donde está el carro, a donde está estacionado, ¿no? Sí. Ya ese tramito que ibas a caminar no lo vas a hacer. O le pagas a alguien para que haga tu quehacer, o le pagas a alguien para que haga tus mandados, o le encargas a una aplicación que te traiga la comida. Ya ni siquiera tú Claro. tienes que ir a comprarla, ¿no? A salir. Mucho menos cocinar. Ajá, Claro. exacto, ya viene cocinado o alguien lo va a hacer por ti. ¿Cómo lograr eso cuando No todo hay te tiempo. dice que no? Ajá. Pues creo que siempre hay como un espacio para que la gente pueda tomarse, no sé, su tiempo para, si tú te haces tu café, bueno, tienes tiempo para hacerte tu café, ¿no? Entonces también tienes tiempo para hacer estiramientos, para hacer alguna, no sé, meditación o sea, hay tiempo para todo y creo que vendría bien como en los trabajos, sobre todo, dar como este espacio para que la gente estire, la gente haga un poquito de movilidad. Porque Incluso en el trabajo ya es la ley silla, ¿no? Ya no te tienen que Exacto. tener de pie, ya tienes que Sí, sentarte, ¿no? total, sí. Entonces, pues bueno, nos está diciendo también el Sí. trabajo que también hay que seguir descansando, ¿no? Sí, no, pues es complejo todo este tema porque viene de muchas cosas que tenemos que como sociedad cambiar, pero siempre va a haber tiempo de hacer ejercicio, cuando menos de salir a caminar. Pero lo más indicado en obesidad, si tienen la oportunidad de ir al fisioterapeuta para que dosifiquen bien su ejercicio y puedan ayudarlos con las preguntas que tengan en general de cómo, incluso de cómo hacer el ejercicio, porque si no vendrán Otras complicaciones, claro. Sí, claro. Y yo creo que como equipo multidisciplinario enfocado en salud, o sea, también hacer intervenciones que sean personalizadas, que partan de la motivación, de concientizar a la persona que no solamente estamos hablando de obesidad, de un aspecto físico, sino que quizá, como decíamos, la obesidad preclínica aún no tiene ninguna comorbilidad, pero que a la larga se pudieran ir desarrollando, porque esta grasa tiene impacto en su salud. Sí, ¿no? Esa facultad de inflamarlo, ¿no? Todo. Quisiera hacer dos apuntes. Uno, existe ya una legislación actual, que es la norma oficial 035 del ambiente de trabajo y del bienestar psicosocial del trabajador, en el cual se centra sobre todo en enfermedades y trastornos mentales, en específico depresión, ansiedad, etcétera, pero también hace énfasis en la importancia de la salud en el trabajo, ¿no? Y la importancia no nada más de evaluar al personal de la empresa específica sobre riesgos específicos que tengan, sino la importancia de dos detalles importantes: hacer intervencionismo, fisioterapia en el lugar del trabajo, movilización, concientización sobre los temas específicos y después tener estrategias de evaluación de qué tantos efectos están teniendo estas estrategias para poderlas dejar o modificar. Entonces yo creo que ya se empieza a tener cierta como conciencia acerca de la importancia de estas, sobre todo ciertos trabajos que tienen mayores riesgos de temas de sedentarismo, que nada de productividad. Oye, pues si yo doy más valor haciendo esta programación a mi tiempo, pues en lugar de estar 8 horas voy a estar 16 y voy a ganar el doble. Sí, nada más que ibas a durar 80 años y ahora vas a durar 60, porque tu sedentarismo te va a llevar a otro problema. Entonces hay que como hacer esta abstracción y salirse y ver la fotografía completa y decidir qué es lo mejor, ¿no? Sí. Pero ahí cobra vital importancia la concientización que nosotros mismos hacemos a nuestros Claro, pacientes. sí, ¿no? Sí, pero dijeras, voy a ganar el doble, pero a veces con ese doble apenas sale para vivir, ¿no? Para vivir, claro. Ese es un problema Sí, realmente sí, sí. social, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, La forma de producción. sin duda. Y pues recientemente también se informa que va a haber cambios lo mencionamos hace rato, ¿no? El incremento en los tasas. impuestos, ¿no? En las tasas de impuestos, ¿no? A los refrescos, al cigarro, ¿no? ¿Tendrá algún impacto esta situación?
Bueno, pues tenemos que considerar que México ocupa el primer lugar en obesidad, entonces que se tiene que trabajar también a nivel de legislación. Y en beber refrescos negros. Entonces, el impacto que va a tener los impuestos, a algunas personas pues quizá no les interesará, pero también a las empresas tendrán que hacer ajustes que ya se empezaron a hacer, ajustes en la composición nutricional de los productos, ya hay ciertas mejoras. Claro que obviamente la industria alimentaria siempre va a tratar de disminuir costos, de atraer también a nivel de palatabilidad de los productos. Entonces, pero ya tienen que empezar a hacer una modificación en la composición de alimentos. Yo considero que quizá a mediano o largo plazo ya vamos a tener un impacto con estos impuestos, sí. O vas a dejar de comer ciertas cosas por seguir fumando, no sé. Algo tiene que pasar porque tienen que hacer, el consumidor final es el que va a pagar el impuesto, ¿no? El punto también es que muchas veces hay personas que piensan que el comer saludable, frutas, verduras, carne, pescados, es más costoso que la sopa instantánea, el refresco. Realmente cuando nos ponemos a hacer un análisis del costo-beneficio de estos alimentos, incluso el llevar una alimentación natural es más económica que este tipo de alimentos que no son realmente económicos y que nutricionalmente no te van a aportar nada. No, sí, y justo los impuestos no van a ir, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, ¿no? Van a ir en los ultraprocesados, que son pues la raíz de este problema, ¿no? De cada vez más comida rápida, con más inflamación y que repercute en nuestra calidad de vida, ¿no? Hay por ahí un comentario, un pensamiento que escuché por ahí de alguien alguna vez que decía, ¿quieres ver qué tan saludable comen en tu casa? Revisa tu bote de basura, ¿no? Entre más paquetes plásticos veas, es menos saludable lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, y realmente cuando haces una comida lo más cercana a lo natural, y no, ojo, no estoy hablando de que orgánico, alimentos orgánicos y superfoods, no, a ver, chile, tomate, cebolla, aguacate, alguna fuente de proteína animal y that's all, eso es huevo y leche y se acabó. Entonces, vas a ver cómo tu bolsita de basura va a ser de 1 kilito de puras cáscaras, ¿no? Al día. Orgánico. Claro, y además no lo tienes que tirar. Ponla en el patio de tu casa y ahí siembra lo que quieras, sí, ¿no? Y tu milpa, ¿no? Tu milpa. Y entramos en la dieta de la milpa. Ajá. Sí, justo dentro de las intervenciones nutricionales que hacemos es tratar de buscar esas herramientas en la persona que muchas veces se ponen ellos mismos barreras, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No tengo tiempo. No puedo cocinar, no puedo ir a comprar mis alimentos, hay que buscar el cómo sí y que sea accesible para la persona, darles estrategias de preparar alimentos previamente y ya solo armar, alimentos que obviamente le gusten. Entonces, buscar ese tipo de estrategias que realmente a la persona le permitan cuidar su alimentación y por lo tanto disminuir el índice de obesidad. Entonces, fíjate, me gustó lo que dijiste, de si ves tu bote de basura y se parece más al que está fuera del Oxxo, ahí hay un problema, ¿no? Hay un gran problema. Un gran claro. problema de alimentación, ¿no? Claro, sin duda. Sí. Sin duda. Bueno, hay un grupo de pacientes también que a pesar de todas las estrategias empiezan a ser muy difíciles de establecerla, ¿no? Y este grupo de pacientes es el superobeso o el obeso mórbido, el cual pues está bien fácil sentarse y a veces podría considerar hasta irresponsable y decir, pues ponte a correr, espérame, peso 150 kilos. Si doy 3 pasos seguidos, me luxo un tobillo o me fracturo la cadera o probablemente ya traigo una hernia de disco que no me permite moverme y me genera un dolor crónico. Y entonces, bueno, ahí es donde entran otros tipos de intervenciones, como son las intervenciones quirúrgicas, y está en boga desde hace algunos años en nuestro medio y a nivel internacional todas las cirugías bariátricas. Y entonces, aquí tenemos un grupo de pacientes en los cuales, a pesar de todas las intervenciones, ya es muy complejo sacarlos de ese círculo vicioso que ha generado su obesidad. Y no nada más es el manejo nutricional, no nada más es la terapia física, no nada más es la terapia médica que se le haga al paciente, o psicológica incluso, que aquí es un factor fundamental. El comer
nos genera o participa en los procesos de desarrollo psicológico de la persona. Desde que nace, el apegarse a un pecho materno genera este apego en los primeros 2 años en los que el niño no se siente individual, se siente parte de la mamá. Desde ahí, nuestro desarrollo psicológico va desarrollado y va de cerca a la comida. Correcto. Entonces, hay procesos que individualmente las personas pueden llegar a vivir, como el come o te doy unos cintarazos, ¿no? Me fleto toda la semana trabajando como para que no te acabes ese plato de frijoles y no te paras hasta que no te acabes la comida. Y entonces empiezan estos niños a desarrollar cierta relación con ese alimento equivocada, ¿no? Y entonces empezamos a ver estos adultos que ante procesos de estrés o ante procesos psicológicos alterados, depresiones, tristezas profundas, etcétera, el refugio es el plato de comida, o la nieve, o irme al restaurante. Pero además, si nos ponemos a reflexionar en nuestro mundo occidental, los negocios se arreglan en un desayuno, en la comida o en la cena. Problemas familiares, situaciones contractuales legales, los abogados, todo mundo se sienta alrededor de una mesa comiendo, desayunando, cenando para arreglar un tema. Entonces, bueno, ahí tenemos un factor, otro factor de riesgo que nos lleva a esa obesidad. Pero bueno, la cirugía bariátrica va justamente o tiene su indicación en estos pacientes en que ya se intentaron todos estos procesos y que el resultado ha sido o muy lento para crear un efecto inmediato o más rápido, o muy riesgoso en el cambio del estilo de vida en cuanto a la actividad física. Y entonces, bueno, yo siempre platico y digo, a ver, hay que entender la cirugía, cualquier cirugía, como una agresión al cuerpo. Cuando entendemos que una cirugía es una agresión al cuerpo, vamos a entender que únicamente la vamos a indicar cuando es absolutamente necesario y se agotaron todas las demás opciones. Cuando alguien recomienda una cirugía para lo que sea como primera opción, y en específico para la obesidad, sin considerar todas estas otras esferas de manejo, híjole, pues dúdenlo, ¿no? O sea, deténganse y reflexionen y mejor tomen una segunda opinión. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se caiga en una indicación exagerada o apresurada de un procedimiento que no es inocuo, tiene riesgos. Tienes riesgos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Estas cirugías tienen varios tipos, unas son malabsortivas, otras son restrictivas, que nos llevan a disminuir la cantidad de comida que comemos, valga la redundancia, y además después también generan ciertas activaciones, y más que activaciones, ciertos efectos neuroendocrinos a nivel de nuestro tubo digestivo, favoreciendo secreciones de ciertas hormonas a nivel pancreático que nos ayudan a mejorar resistencia a la insulina y algunos otros factores neuroendocrinos que causa la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, hombre, claro que hay opciones para estos pacientes, pero debemos ser muy juiciosos en entender que los equipos que están atendiendo a estos pacientes consideren todas estas esferas psicológica, física, nutricional, médica, antes de hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Correcto, y que es muy valiosa la intervención cuando ya se agotaron todos estos recursos, que tiene efectos benéficos la cirugía metabólica. Sin duda. Y principalmente en mi caso yo he visto que se utiliza más cuando las personas pues ya tienen factores de riesgo cardiovasculares, de diabetes mal controlada. Entonces en esos casos este tipo de intervenciones sí tiene muchos beneficios a nivel metabólico. Sin duda. Y hablando de la parte médica para bajar de peso, ¿no? Los Ozempic, todos estos nuevos medicamentos, ¿no? ¿Qué podemos decir? Hay muchas cosas, funcionan, sobre todo a nivel metabólico. A ver, pues son análogos de los peptidoglucanos 1 y 2 y hacen ciertos como efectos neuroendocrinos que van a favorecer que disminuya la adiposidad de estos pacientes, que mejore la resistencia a la insulina, que mejore niveles de glicemia en la sangre y con esto bajen de una manera más sostenida de peso. Hay quien dice que estos medicamentos han venido a
desplazar la indicación de la cirugía bariátrica en muchos pacientes, o a retrasarla o a disminuirla. ¿Por qué? Porque notamos pacientes que con este tipo de medicamentos y con una adecuada apoyo nutricional, psicológico y físico, logran bajar 10, 12, 15 kilos en periodos muy cortos, que los lleva a anclarse al tratamiento y a continuar procesos de disminución de peso que los llevan a disminuir muchos, muchos kilos y en mejorar mucho su calidad de vida. Entonces, híjole, yo creo que son buenos, obviamente siempre bien indicados, ¿no? Y generalmente pues, la indicación va a ser la misma que la cirugía bariátrica, claro, sin duda. Sí, sí, sí. Es que ahí es donde entra el punto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, estos medicamentos llevan algún otro riesgo. Digamos, la cirugía pues va a llevar las complicaciones propias de la cirugía, el lugar por donde se accedió al estómago, o si fue un balón, si fue... estos van los riesgos, digamos, dirigidos en esa zona, ¿no? Y los riesgos de la propia cirugía, la anestesia, ¿no? Un infarto, una embolia, una trombosis. ¿Estos medicamentos tienen también esos riesgos? ¿Pueden producir una trombosis? ¿O es más el efecto adverso de la pérdida de masa muscular lo que los limita? ¿Qué sabemos de? Sí, desde mi área justo es lo que he visto. O sea, sí hay una pérdida de peso, pero igual hay que hacer acompañamiento nutricional, físico, porque la persona lo puede ver como una intervención más sencilla, ¿no? Consumo el fármaco y bueno, eso me va a generar la pérdida de peso, que sí tiene sus beneficios cuando está bien sustentado esta nueva terapia farmacológica, pero igual no es el único tratamiento, tiene que ir acompañado de... ¿Y cuánto tiempo se da? Bueno, pues principalmente esto lo trabajan los endocrinólogos, los médicos tratantes, pero pues lo dan hasta que el paciente tenga un porcentaje de pérdida de peso adecuada. Se habla de un 5% de pérdida de peso en 1 o 2 meses, y ya pues a más largo plazo una pérdida de peso del 15% ya sería algo significativo. Justo haces una pregunta muy importante, porque creo que ahí es donde está el gran problema en los efectos adversos de los medicamentos. Y aquí otra vez nos vamos a meter en temas de productividad, ventas y temas económicos. Ninguno de estos medicamentos está regulado. Y llama la atención que no puedas comprar una eritromicina en las farmacias de Guadalajara, que cuesta probablemente 200 pesos, 500 pesos hasta la caja. Menos, sí, 50 y que pesos. sí puedas comprar sin receta un medicamento que cuesta 13,000 pesos el tratamiento para un mes. Sin receta te lo venden. Estoy hablando no voy a hablar de marcas, pero algunos de estos análogos de la GLP-1 y GLP-2. Entonces, sin duda, esta universalización de estos tratamientos es lo que genera ganancias a las empresas, ¿no? Y entonces ahí nos encontramos a médicos dando consulta primaria en consultas que están a un lado de las farmacias, que probablemente tienen pobre idea, ya no de los efectos adversos, sino de la fisiología, de cómo funciona y la farmacocinética del medicamento, y lo están recetando porque pues vieron en un anuncio en la tele que ese baja de peso. Órale, ponte esta inyección 1 por semana y en el siguiente mes le subimos a 5, siguiente mes 7.5, siguientemente 10. Nos quedamos 3 meses ahí y vas a estar flaquísima. Y todo el abordaje extra, pero además basta revisar tantito la literatura para ver que aumenta algunos de estos fármacos en cierta población de riesgo, aumenta el riesgo de que desarrolle cáncer de tiroides, por ejemplo. Y entonces aquí nos metemos en un tema en el que dices, híjole, lo quiero bajar de peso para que disminuya ese riesgo de cáncer, pero el medicamento que te estoy dando te aumenta el riesgo de que tengas un tumor maligno de tiroides, ¿no? Sí. Entonces, y luego pasan los años y entonces... Y más porque la obesidad también te aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. Claro, sí. Claro. Entonces aquí te metes, pero bueno, para eso hay que estudiar, para eso hay que leer, para eso hay que informarse y para eso hay que tener un criterio
a la hora de recomendar ciertas terapias en nuestros pacientes, ¿no? Y esto me remonta a la mal llamada lucha contra las drogas y a las crisis de fentanilo que hay en Estados Unidos, que dicen que es porque México exporta fentanilo a Estados Unidos. Señores, si lo fabrican ellos mismos en sus propias empresas y lo vendieron sin receta durante casi 40 años, en específico la oxicodona, y hoy tienen a una población completa adicta a los opioides. Y entonces está muy fácil decir que fue el Chapo y hacer, y no estoy defendiendo a nadie, ojo, pero hacer todo un tema alrededor de eso, cuando en realidad pues viene desde sus propias empresas. Es lo mismo aquí, ¿no? Y es lo mismo con toda la industria farmacológica, en la cual nosotros como prescriptores debemos de ser muy cuidadosos a la hora que prescribimos algo. Y sí, ahorita todos los médicos, no nomás endocrinólogos, he visto a cardiólogos, internistas, endocrinólogos, médicos generales, enfermeras, fisioterapeutas, recetar Ozempic o alguno de estos tipos de medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado como usuarios. La recomendación es sean muy juiciosos a la hora de que deciden hacerse una intervención quirúrgica, a la hora que deciden ponerse un medicamento, pues siempre tener o favorecer o buscar esta evaluación multidisciplinaria, ¿no? Que nos permita como acercarnos lo más posible a obtener los mejores resultados. Sí, es que suena fácil a veces decir, bueno, traigo un sobrepeso de 5 o 10 kilos y pues muy facilito, ¿no? Me consigo el medicamento y voy a dejar de comer y voy a bajar esos 8 o 10 kilos, ¿no? Pero pues no fueron pensados para esa cantidad de peso. Están pensados, como decíamos, para pacientes que requieren una cirugía bariátrica, o sea, personas que traen a lo mejor el doble de su peso en grasa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ¿no? también sin la intervención de un fisioterapeuta, estos pacientes pierden más músculo que grasa. Sí. De hecho, esto mismo pasa con la cirugía bariátrica. Es frecuente y todos lo han visto. Ay, mira, está bien flaco. Ay, pero tiene cara de enfermo, no se ve bien mal. Bueno, ese paciente es el típico paciente que le operaron de cirugía bariátrica y no llevó una adecuada abordaje nutricional ni un abordaje físico. Es un paciente que se tumbó 30 kilos en 3 meses, pero de esos 30 kilos, 28 fueron músculo y 2 fueron de grasa. Entonces ahora es un obeso sarcopénico, que es la peor combinación que podemos tener, porque no va a mejorar su calidad de vida, pero no se puede mover y tampoco puede comer porque ya le hicieron el bypass, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que debemos ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Sí, principalmente que la estrategia sea sostenible a largo plazo, ¿no? Porque, sí, no, lo que importa, ¿no? No es de aquí al verano, ¿no? Exactamente, hay que estudiar que realmente tenga esa pérdida de peso a largo plazo y que pues le ayude a prevenir justamente enfermedades crónicas como es el cáncer, que es principalmente el principal objetivo, que ya hablamos que la obesidad ocupa el primer lugar en México y que va de la mano, claro, con la incidencia de la obesidad. Y esa estadística me encanta porque revisas las estadísticas de la Organización para la Cooperación Económica, la OCDE, que hacen ellos una publicación anual que se llama Health at Glance, que es como salud a la carta, y entonces ponen ciertos marcadores específicos para que los gobiernos tomen acciones y no nada más tomen acciones, sino midan las acciones que tuvieron o que tomaron el año pasado, el antepasado en sus resultados finales. Y México no nada más ocupa el primer lugar en obesidad. Lo más grave es que tenemos el primer lugar en sobrepeso y obesidad infantil. Sí. O sea, lo que significa esto es que ese primer lugar, deshonroso primer lugar, muy probablemente lo vamos a mantener en los siguientes 20 años o 25 años. Eso es lo realmente grave, porque entonces el pronóstico es que esto no mejore, sino va a seguir empeorando, ¿no? Entonces, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Políticas públicas, etcétera. Bueno, pero eso es para otras 4 horas de plática, ¿no? Y probablemente no nos toque a nosotros, a menos que pues, se vuelva alguno de ustedes nuestro nuevo presidente o nuestra nueva presidenta, ¿no? Y que, doctor, lo proponemos. Propongo, doctor. Y que se dediquen a cabildear todo claro, que es sistema de salud, ¿no? Enfocarlo de una manera diferente, ¿no? Más preventiva. Así es. En lugar de que sea curativo. Bueno, para terminar con el tema, ¿algunas conclusiones finales?
Bueno, yo quisiera recalcar que la prevención siempre va a ser como lo primordial para cualquier persona. Y más barato también. Y más barato, exacto. Además que se acerquen, que sepan que hay personas que están especializadas y enfocadas en los temas de oncología, de obesidad sobre todo, y que sepan cuál es la relación entre estos dos situaciones. También que sepan que la fisioterapia es fundamental para cualquier paciente en cualquier ámbito y en cualquier fase de su tratamiento, incluso oncológico. Y pues nada, recalcar que el ejercicio es fundamental, siempre va a ser algo que nos va a aportar lo mejor de nosotros en la energía y en el abordaje físico. Y pues ya. Muy bien. Sí, a mí me gustaría agregar que reforcemos ese término de obesidad como enfermedad, que lo reconozcamos como una enfermedad que es crónica y que requiere un acompañamiento médico a lo largo de la vida y que, como comentamos, tiene una relación directa la obesidad por la actividad del tejido adiposo, ese proceso inflamatorio crónico con la alteración en ciertos adiposinas que genera mayor predisposición al cáncer. Entonces, si queremos evitar justamente estas enfermedades crónicas, pues hay que prevenir y hay que evitar que nos sobrepase esta obesidad y que pues acudan a centros especializados, equipos multidisciplinarios que les puedan apoyar. Sí, se requiere esa interacción entre diversos especialistas para poder lograr el objetivo, ¿no? Como tú lo mencionas, a largo plazo, ¿no? Sí. Doctor. Bueno, mi conclusión sería justo concientizar de la importancia tanto preventiva como en el plano terapéutico, buscar equipos multidisciplinarios, entender, y esto lo sabemos, no hay que buscar el hilo negro, lo sabemos hace más de 2.500 años, somos lo que comemos, nuestro estilo de vida va a impactar sí o sí en las enfermedades que vamos a padecer. Sin embargo, el tener la conciencia, uno, de que el niño gordito, qué bonito y qué sanito está, no es cierto, no está sano, está enfermo y le estamos condicionando a que tenga riesgos en su salud en el corto, mediano y largo plazo. Y sí, así como la obesidad genera una de las principales causas de mortalidad en nuestro país, que son diabetes, hipertensión y dislipidemia, que son las tres enfermedades metabólicas más frecuentes, hoy sabemos que toda esta actividad neuroendocrina también arriesga el cáncer. Entonces, pongámonos las pilas, tengamos un poquito más de pensamiento crítico a la hora de lo que nos comemos, entender si nos hace mal o no. Y si ya estamos en esa situación, busquemos ayuda, no tenemos que resolverlo solo, ¿no? Y un poquito de sentido común a la hora que escuchamos recomendaciones para poder discernir qué nos hacemos y qué no nos hacemos. Porque también hay muchas cirugías bariátricas mal indicadas, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Sí, tiene que estar todo bien evaluado, ¿no? Así es. A modo de también una conclusión, pues bueno, tenemos que ver que el cáncer, una tercera parte puede ser prevenible y esta forma de lograr esa prevención es únicamente con lo que hablamos el día de ahora, ¿no? Evitando caer en un estilo de vida no sano y realizando ejercicio, ¿no? Eso es lo único que podemos hacer en nuestro control, que yo decido, voy a hacer ejercicio, que yo decido que voy a comer, para poder prevenir una situación como es una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer, entre otras como la diabetes, hipertensión, infartos, embolias, enfermedad cardiovascular, ¿no? En general. Y bueno, espero que haya sido de su interés todo esto que hablamos el día de ahora y nos vemos en el siguiente capítulo.